Houston. Y puntualmente para ella desarrollamos dos tecnologías. Una que es para hacer entrenamiento de modelos, que se llama Trainium, y otra que es para hacer la inferencia de los modelos, se llama Inferential. Wow. Teníamos que hablar de ese tema porque es un tema que está en el ambiente y es el tema de los agentes de inteligencia artificial. Ya muchos están pasando por el tema de chatbots, asistentes virtuales, pero creo que este va a ser el doble clic y el trasfondo de la aplicación de inteligencia artificial en empresas porque va a permear muchas áreas. Articulando nodos en 3, 2, 1. Va a romperse el molde más adelante, mejor dicho. Fue muy interesante lo que pasó estas últimas semanas con DeepSeek. Y muy interesante porque va muy alineado a la estrategia de Amazon. Al final, Agents lo que hace es accionar, o sea, que el AI pueda tomar acciones y aumentar la productividad de todos nosotros, ¿no? Ahorita estamos viendo acciones sobre, inclusive, herramientas del día a día, del área de trabajo, de la herramienta de trabajo. Entonces, bienvenidos a Cacharrear, donde decantamos tecnologías emergentes que están a 42.000 pies de altura, siempre con un enfoque ético, responsable y sostenible. Dentro del último estudio del Foro Económico Mundial, finalizando el 2024, ellos hablan de tres cosas puntuales. Uno es transformación digital sostenible. ¿Qué tan sostenible puede ser la inteligencia artificial en el tiempo? ¿Cómo la hacemos sostenible? El tema de adaptabilidad o alfabetización digital de la inteligencia artificial. Y cómo logramos que la inteligencia artificial sea más ética. Creo que esas tres líneas son claves. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo crees que podemos ser un poco más éticos, responsables, sostenibles con la inteligencia artificial? El tema del agua, la electricidad, los datos, la energía solar. Pero más que las herramientas tú tienes que tener un gobierno de cómo la empresa está usando los datos, cuáles son las fuentes y cómo lo estás habilitando. Y eso es, digamos, que la base fundamental para el AI. Buenísimo. Entonces, eso es lo que hace mucha falta. Mucha. Porque hay mucha gente que estudia, pero bueno, ¿dónde aplico? ¿Qué hago? Exactamente. Entonces tenemos también un área que se llama Skills to Job. Es un programa global de Amazon, pero en Colombia es el primer país de América Latina donde lo trajimos el año pasado. Mira, yo creo que un cubo Rubik, y esta me cogió de sorpresa. Esa es la idea. Trato de leer uno y medio por mes. 1 o 2 libros, así que tú digas, vea, léanse eso que les va a cambiar esa visión de la tecnología o esa visión de querer. Hay uno que yo me leí, de hecho. Prepárate para reinventar, repensar y reaprender la adopción de las tecnologías emergentes en tu vida. Julito, acá Houston, cambiando el chip en 3, 2, 1. Bueno, nos vinimos a cacharrear a AWS. Estamos con nada más ni nada menos que Daniel Saldarriaga, Country Manager de AWS Colombia. Daniel, bienvenido a Cacharrear. Muchas gracias, Julito. Bueno, gracias. Vamos a cacharrear un rato. Gracias por la invitación. Qué gusto. Gracias por abrir las puertas de Amazon, que por cierto están muy, muy chéveres, muy bonitas, muy disruptivas. Mejor dicho, eso está maravilloso. Daniel, básicamente yo creo que está en el ambiente y está en la realidad de la inteligencia artificial y es un punto el tema de GenAI. Pero antes de eso, hay que tener en cuenta los datos y la aplicabilidad de la nube, ¿no? Se habla mucho de nubes públicas, nubes híbridas, nubes privadas, pero ¿cuál crees que sea ese futuro de la nube con la inteligencia artificial y con todo el tema de Machine Learning que se viene en este momento fuertemente? Bueno, más que el futuro, yo creo que es el presente y el futuro. Okay. Yo siempre hago una analogía, seguramente ya han hablado aquí en otro espacio en Cacharrear. Sí. Pero, a ver, para nosotros la gran invención bueno, la inteligencia artificial es un tema que viene desde hace muchos años, décadas, desde los años 60, ¿no? El gran boom fue el GenAI, por así decirlo, ¿no? Pero digamos que son diferentes niveles de inteligencia artificial, desde Machine Learning, Deep Learning, para llegar al GenAI, que es un segmento específico o una usabilidad específica. Sin embargo, lo que sí hemos visto, lo que se ha requerido es que se necesita demasiado cómputo. Ya. Grandes cantidades, digamos, de cuanto más datos, centros más de datos, mejor dicho. Cuanto más datos tienen y cuanto mejor gobierno de datos tú tienes, mejor. Porque el sesgo de los datos también puede impactar al final el resultado del AI. Si tú tienes unos datos que tienen un sesgo, al final puedes tener baja, digamos que accuracy, mucha alucinación.
Entonces el tema de los datos es la base. Digo así, ¿no? La inteligencia artificial es como la energía. Cuando Thomas Alva Edison se inventó la bombilla, pero la invención de la bombilla, más que la bombilla, fue la electricidad. Claro. Lo mismo, el chat o el GenAI fue lo que le dio los ojos al usuario final, pero lo que movió toda la electricidad era el AI por detrás. Claro. Sin embargo, así como la electricidad, y más aquí como lo hemos visto los últimos meses y años en Bogotá, Sí. pues cuando tú tienes un problema de agua o de generación en las represas, pues tienes un problema para poder generar electricidad. Totalmente de acuerdo. En AI, para mí, el agua, el equivalente es los datos, y los generadores es la computación. O sea, lo que necesitas es grandes capacidades de computación y de procesamiento para poder justamente aprovechar los datos y llegar a usar la AI asertivamente. Hablas de dos cosas importantes, uno que es la parte del agua y de la generación de electricidad para estos grandes centros de datos, que va hacia el tema sostenibilidad un poco, ¿no? Pero hablas de un tema clave que es la gobernanza de los datos. Cuéntanos un poco de qué es esto de gobernanza de datos y cómo gobernar estos datos para darle el peso que realmente necesitan y poder tener unos datos sólidos, estructurados, legibles, que sirvan para el tema de inteligencia artificial. Más que estructurados, porque hay diferentes estrategias. Tú puedes tener también datos no estructurados, pero usar herramientas que te ayuden primero a saber colectar los datos de diferentes fuentes, ¿cierto? Poder unificarlos. Una gran estrategia es poder tener los datos en, digamos que una estrategia unificada, o lo que se llama canonical data, o donde, digamos, cualquier usuario pueda usar, contener y usar los datos que tienes, digamos, de la empresa. Y también cómo manejas los temas de la seguridad de los datos, cómo tienes, digamos, el aprovechamiento para poderlos llevar o aprovecharlos desde otras plataformas para poderlos visualizar. Entonces son diferentes etapas del gobierno de los datos, colectarlos, asegurarlos, digamos, puedes tener un proceso, digamos, de ETL, que le decimos, de transformación y carga de los datos, para poderlos visualizar y poder tener herramientas. Data warehouse, data lakehouse, que va, digamos, en ese medio, sí. Entonces, pues, pero más que las herramientas, tú tienes que tener un gobierno de cómo la empresa está usando los datos, cuáles son las fuentes, y cómo lo estás habilitando. Y eso es, digamos, que la base fundamental para el AI. Pero volviendo al tema de la computación, creemos que, y lo que está pasando ahorita, independiente de los modelos, sí o sí se usa demasiado cómputo y se necesita escala. Entonces la nube justamente lo que trae es esas facilidades para poder escalar y de forma flexible y bajo demanda, no necesitar. El problema ahorita lo mencionabas, entre la pública y la privada, es que la privada tú te limitas a las capacidades que tienes, de los servidores que tú tienes, que puedes poseer. Pero si tienes un gran momento de gran procesamiento y se te quedan cortos digamos, las capacidades, te limitas. La nube pública lo que tiene es esa gran flexibilidad de casi que ilimitada, pues, de capacidades, ¿no? Se está viendo mucho en el sector público y en las grandes organizaciones de los que se migraron a estas nubes públicas, que están yendo hacia la nube híbrida también, ¿no? Como tener un poco el control por sus temas de ciberseguridad, de datos, de trazabilidad de la información. ¿Crees que hacia allá va el modelo o crees que está cogiendo mucha fuerza el tema de la nube pública también? Yo veo dos frentes para que coexisten los modelos híbridos y donde le hace sentido a los clientes. A ver, yo creo que a nivel de capacidades, de innovación y de seguridad, facilidad, la pública es para mí quien cubriría todo. Pero no podemos ser, digamos, que también ajenos a que hay algunas frentes donde se necesita un modelo más híbrido. ¿Cómo qué? Latencia. Latencia cuando, digamos, tengo alguna necesidad para que el procesamiento, una transferencia, por ejemplo, bancaria, o se demore menos de 50 milisegundos, 40 milisegundos, pues es bueno tener también unas capacidades locales. Nosotros usamos, por ejemplo, esa estimación, y nosotros tenemos en AWS unas capacidades que se llaman Outpost, donde tú puedes tener en tu centro de datos equipos de AWS que se conectan integralmente, fácilmente y nativamente con la nube. Entonces muchos usuarios nuestros en Colombia han traído Outposts para poder cerrar esa brecha de latencia y conectarse con las capacidades expandibles de AWS. Esa es una latencia, digamos. Y la otra, si hay alguna regulación, como en México ha habido, o bueno, como en algún otro país que podemos, digamos, que expandirnos más, digamos que la fortuna que tenemos en Colombia, o las empresas tienen en Colombia, es que no hay una regulación que les exija tener los datos acá.
Puedes tener una copia, pero digamos que los datos, la idea es que puedas estar en capacidades, que puedas aprovecharlas para poder generar un mejor servicio al usuario final, más rápido, digamos, una aprobación de un crédito, o una nueva innovación, o una nueva plataforma para desarrollar un juego. O sea, las capacidades al final lo que tú buscas es que le transmitan al usuario final un beneficio, ¿no? Tenemos claro que sin datos no hay IA y sin IA no hay datos, esa es una realidad, esta conclusión. Pero digamos que viendo la ADN un poco de la inteligencia artificial y hablando de la esencia de la inteligencia artificial, los chips. ¿Qué piensas de esta guerra, los chips entre China y Estados Unidos? ¿Hacia dónde va eso? ¿Qué está haciendo Amazon? Sé que tienen unos chips de inteligencia artificial interesantes. Sí. Cuéntanos un poco el tema de inteligencia artificial generativa que ustedes tienen y esa gran apuesta, ¿no? Sí, mira, nosotros tenemos un gran partnership con Intel, con AMD, con NVIDIA, global. Gran partnership, pero que entendíamos que los clientes querían también otras opciones, ¿no? Y desde hace unos años empezamos a desarrollar nuestros propios chips. Entonces Amazon comenzamos por desarrollar una tecnología que se llama Graviton, primero buscando eficiencia. Entonces con Graviton tú puedes encontrar hasta 40% de eficiencia en costos comparado con otras tecnologías, ¿no? Y puntualmente para ella desarrollamos dos tecnologías. Una que es para hacer entrenamiento de modelos, que se llama Trainium, y otra que es para hacer la inferencia de los modelos, se llama Inferentia. Wow. Y estos modelos, por ejemplo, Inferentia se ha calculado que tiene una optimización en costo de un 35-40% comparado con otras GPUs. ¿No? Y hay clientes nuestros que lo han anunciado que están usando Inferentia y Graviton. Nubank hizo un post público y tiene un video, de hecho, explicando cómo han aprovechado las capacidades de Graviton para optimizar sus workloads a nivel de eficiencia y costos. Y Apple en re:Invent, o sea, ahorita en diciembre de 2024, Apple anunció públicamente que está usando también Inferentia para AI, o sea, en nuestros chips. Entonces creo que es muy importante la diversidad y la democratización y poder nosotros generar esas capacidades para que el usuario final pueda también tener chips customizados, o chips no customizados, pero chips customizados para el uso de inteligencia artificial. De acuerdo. O sea, nuestros propios GPUs, Inferentia Trainium. Entonces los clientes con nosotros pueden usar de nuestros partners, como ya decía, como el propio NVIDIA, pero también usar, si buscan un tema de eficiencia, menos impacto ambiental, menos uso de energía, porque Inferentia Trainium también tiene un mejoramiento en el uso de energía, que es otro tema muy importante, ¿no? En el tema de AI, y poder tener unos workloads que sean más eficientes, de menos impacto y de menos costo para el uso, ¿no? Te entiendo. Tenemos que hablar de este jugador sí o sí. Lo hablábamos tras bambalinas y dijimos, hay que hablar de DeepSeek. DeepSeek llegó, rompió el molde. ¿Qué piensas? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Va a romperse el molde más adelante? Mejor dicho. Fue muy interesante lo que pasó estas últimas semanas con DeepSeek, y muy interesante porque va muy alineado a la estrategia de Amazon. Amazon tomó una decisión de democratizar el acceso al AI, y tenemos una visión de que no hay un modelo que sea, digamos, el acorde a cualquier caso de uso. Entonces, pensando esto, nosotros tenemos nuestro propio modelo. Empezamos con uno que se llama Titan, y lanzamos en re:Invent uno que se llama Nova para generar contenido de GenAI, video, imágenes, en fin. Pero sabíamos que, de nuevo, no hay un único modelo que sea, digamos, que la regla para cualquier caso. Y por eso nuestra estrategia fue tener un partnership, tener aliados y soportar aliados en nuestra plataforma. Entonces hoy en Amazon Bedrock, que es nuestra plataforma para GenAI, los usuarios pueden encontrar modelos de Anthropic, que tiene unos temas muy buenos de resultados, digamos, de velocidad, de entrega, de baja alucinación, de ética. Tenemos AI21 Labs, tenemos el propio Meta de Llama, de Meta, de Facebook, pues, y así hay más partners. Entonces, nuestra estrategia era diversificar porque sabemos que vienen más modelos. DeepSeek fue un gran ejemplo de eso, de que hoy es DeepSeek el que mañana puede ser otro. Seguramente van a haber más. Pero era que la estrategia fuera, nuestros clientes pudieran usar cualquier modelo, integrar modelos, ¿no?
DeepSeek hoy por hoy tú lo puedes encontrar en Amazon Bedrock, lo puedes entrenar en SageMaker con Hugging Face. Entonces está muy alineado a nuestra estrategia, justamente. Entonces fue un boom que dijimos, oiga, sí le estábamos apuntando a lo que le hace sentido al cliente, ¿no? a los usuarios. Espectacular. Teníamos que hablar de ese tema porque es un tema que está en el ambiente y es el tema de los agentes de inteligencia artificial. Ya muchos están pasando por el tema de chatbots, asistentes virtuales, pero creo que este va a ser el doble clic y el trasfondo de la aplicación de inteligencia artificial en empresas porque va a permear muchas áreas. ¿Qué piensas de los agentes de inteligencia artificial y cómo la gente del común y las pymes de las empresas pueden utilizar esta gran herramienta que llegó para quedarse? Bueno, digamos que nosotros es un tema que también venimos trabajando y ofreciendo desde hace mucho tiempo. Y hay muchos partners nuestros que también ya tienen, digamos, el tema de agents incorporado dentro de sus soluciones. Al final, agents lo que hace es accionar, o sea, que el AI pueda tomar acciones y aumentar la productividad de todos nosotros, ¿no? Ahorita estamos viendo acciones sobre, inclusive, herramientas del día a día del área de trabajo, de la herramienta de trabajo. Entonces, yo ya no simplemente le puedo pedir al AI que me haga una optimización, por ejemplo, de mi calendario o una planeación de un viaje, sino que una vez él haga las reservas, me sugiera espacios, restaurantes, hoteles y haga inclusive las compras. O sea, al final estoy hablando, digamos, como un caso de uso de un usuario que va a viajar, pero en la productividad del día a día se ha visto impresionante. O sea, yo voy a desarrollar alguna idea, digamos una estrategia, necesito información y digamos que los agents nos ayudan a recolectar, a llenar formularios, a producir alguna acción, a crear una campaña y accionarla. Entonces, al final lo que va a hacer es aumentar la productividad exponencialmente. Yo creo que nos va a ayudar a ser mucho más rápidos también en la búsqueda de la información y en las tomas de acciones que nosotros, dependiendo de nuestro rol, independiente del rol, si es un líder, si es un ingeniero, si es un desarrollador, va a tener acceso a la información como si todo lo tuviera a la palma de la mano, ¿no? Entonces, y la integración entre aplicaciones, o sea, los agents, cada vez más estamos viendo que buscan también, o nuestros usuarios buscan, es que se puedan integrar. Ese es el gran desafío. Hoy existen, pero ¿cómo lo integro yo a mis herramientas, a mis procesos, a mis herramientas donde corro mis procesos? Listo, muy chévere el agent, pero ¿y cómo lo integro? Entonces viene una fase también de integración para poder usar los microservicios, ¿no? Toma mucha fuerza también ahí, ¿no? Sí, los microservicios nos ayudan y sobre todo los APIs, ¿no? O sea, cómo también podemos disponibilizar para que herramientas, por ejemplo, yo tengo un ERP y manejo de toda la información y los temas con mis proveedores. Digamos, yo soy una empresa de manufactura, por así decirlo. Entonces, yo como con agents puedo integrar unos sistemas, por ejemplo, para el flujo de compras o de la cadena de suministro, pero que ya tome acciones sobre el ERP y que no tenga alguien que hacerlo manualmente aquí para poder accionar aquí una compra y yo registrarla acá, sino que ya lo integre en diferentes sistemas. Entonces, yo creo que viene es una fase de integración, de desarrollo de las capas de integración es tal vez lo que es fundamental y en eso estamos ayudando a los clientes. Nosotros tenemos una gran fuerza de servicios profesionales que ayudamos a los clientes a entender, venga, cuáles son sus herramientas, cuáles son las herramientas que usted quiere integrar con estas, porque esa fase necesita adaptación, integración y hay algo que es muy importante, los agents están y van a generar mucha productividad, pero hay algo que todos los clientes también tienen que tener muy en cuenta y que nosotros como Amazon nos hemos enfocado muchísimo y es seguridad. Claro. Entonces, hoy en día la seguridad, con todo el tema de AI, este boom, la información, el flujo de la información y las redes de información están cada vez más disponibles, más fáciles y amplias. Entonces la seguridad tiene que estar siempre. Nosotros en Amazon decimos la seguridad es la prioridad cero. Entonces ayudamos a nuestros clientes con todos los temas de seguridad. Hoy por hoy Amazon tenemos más de 300 features de seguridad. Más de 143 certificaciones que tenemos de seguridad y compliance que nuestros clientes al usar nuestras herramientas aprovechan, pero somos muy claros con los clientes. La responsabilidad es compartida. Yo cuido lo que tengo en la nube, yo cuido, digamos, que de la nube y te ayudamos a que sepas cómo cuidar lo que tú corres en la nube. Genial. Dentro del último estudio del Foro Económico Mundial, finalizando el 2024, ellos hablan de tres cosas puntuales. Uno es transformación digital sostenible,
qué tan sostenible puede ser la inteligencia artificial en el tiempo, cómo la hacemos sostenible, el tema de adaptabilidad o alfabetización digital de la inteligencia artificial y cómo logramos que la inteligencia artificial sea más ética. Creo que esas 3 líneas son claves. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo crees que podemos ser un poco más éticos, responsables, sostenibles con la inteligencia artificial, el tema del agua, la electricidad, los datos, la energía solar? Buenísimo, mira, entonces vamos a atacarlo por 3, ¿no? O sea, la primera, sostenibilidad, ¿me comentabas? Sostenibilidad. Mira, es un pilar muy importante. De hecho, cuando hablamos de los pilares que nosotros tenemos con el mundo, la sostenibilidad hace parte de nuestros principios. De hecho, si pueden alcanzar a ver, aquí están muchos de los principios nuestros. Tenemos 16 principios de liderazgo y por ahí tienen que estar el frugalidad, me encanta. Frugalidad, pensar en grande, obsesión porque el cliente esté bien, en fin, hay varios y hay uno que tiene que ver con la sostenibilidad. Okay. Nosotros desarrollamos un programa que se llama el Climate Pledge. El Climate Pledge es un programa global que fundamos donde buscamos que logremos la emisión de carbono cero para el 2040. Esos son 10 años antes del Acuerdo Global de París, sí, ¿no? Y también dentro del Climate Pledge buscamos que nos pusimos una meta y era que al 2030 100% de la operación de Amazon, de toda la operación, estoy hablando no solamente de Amazon Web Services, sino de todo, tuviéramos 100% fuentes de energía renovable. Okay. El año pasado, 2024, logramos anunciar que nos anticipamos y ya lo logramos. Buenísimo. Y esto es en diferentes aspectos, ¿no? Pero por ejemplo, en AWS, pues la nube, nosotros tenemos muchísimos data centers, regiones y zonas de disponibilidad. Y en estos data centers tenemos obviamente paneles solares. Sí. Y tenemos otras tecnologías que buscan tener un impacto sostenible. Por ejemplo, hay un programa que se llama Water Positive, agua positiva. Okay. Usamos el agua para enfriar los servidores, ¿cierto? Okay. Y mientras enfrían los servidores, hacemos un tratamiento del agua para entregarla potable a la comunidad. Buenísimo. Entonces, al final, lo que busca Water Positive es entregar más agua potable de la que consumimos. Ese es uno de los ejemplos, ¿no? También hemos incursionado, o sea, hace poco hicimos un anuncio de que hemos invertido en plantas de energía solar limpias nucleares. Wow. Y solares. Sí, en claro. Brasil, por ejemplo, tenemos cientos de hectáreas de una planta de energía eólica. Creo que hay mucha fuerza por la energía nuclear, ¿no? Porque es la más limpia. Más limpia y claro, hay que tener gran capacidad también de producción. Y mucho, digamos que seguridad, ¿no? Claro. Pero es la más limpia, Entonces, es uno de los puntos que hemos también incursionado. Entonces, este tema de sostenibilidad para nosotros es sumamente importante. En Colombia, de hecho, tenemos un gran foco en ese también, es un pilar. Y tenemos grandes clientes y partners que tienen ese foco y estamos ayudando a que puedan tener un impacto positivo. Estamos buscando cada vez más emprendimientos de sostenibilidad para el país. ¿Cómo desarrollan esa ética dentro de sus productos, dentro de sus líneas y cómo le transmiten esa ética a las empresas y a sus mismos clientes, diciendo, estos son los pilares de ética que nosotros tenemos y buscamos que no tenga sesgos, que no haya desinformación, bueno, todo lo que sabemos de ética? Hay varios niveles, pero lo primero es tener, digamos que un diseño en la concepción de qué es la ética y cómo lo podemos aterrizar. Te voy a dar un ejemplo. La arquitectura. Okay. Entonces, por ejemplo, Amazon Bedrock, que es la plataforma donde donde tú encuentras los modelos de Anthropic, ya dijimos, de AI21 Labs, en fin, Mistral. Esta arquitectura que hicimos de Bedrock garantiza que el modelo no lee los datos para entrenar su modelo. Okay. Entonces, es un primer tema porque hay muchos modelos, digamos que externos, que leen tus datos para entrenarse. Y ahí se empieza a generar un problema con los datos y la confidencialidad de los clientes. De acuerdo. De ahí es que ha habido historias de que hay fuga de información confidencial. Claro. Entonces nosotros creamos una arquitectura que el modelo escribe o genera lo que tú le pidas, pero no lea los datos confidenciales para entrenarse. Entonces es un ejemplo de que como una arquitectura, o sea, buscamos que tenga un tema de ética sobre los datos. Y obviamente el partnership con varios clientes. Uno de ellos es Anthropic. Okay. Anthropic hoy por hoy es grandemente conocido por tener un tema de ética dentro de sus modelos muy fuertes. Tú le preguntas, puedes usar el cloud de Anthropic, tú le preguntas cosas, digamos, que pueden ser un poco no éticas y vas a ver que te responde de una forma
ética, ¿no? Claro. Correcta. No te puedo ayudar con eso porque no está dentro de mi Entonces, ese partnership y ese sesgo o esas limitaciones dentro de cómo entregamos los datos o cómo usamos los datos y entregamos contenido es algo que viene por diseño e intencionalmente dentro de nuestras tecnologías. Impacto social. ¿Qué está haciendo Amazon? Impacto social. ¿Qué programas hay donde la gente puede aprender de todas estas tecnologías que ustedes están desarrollando? Solamente IA, nube y todo lo que hay detrás, mejor dicho, en el backstage. Gracias, porque es otro pilar en Colombia. Sí. O sea, en AWS en Colombia tenemos 5 pilares. Uno es ciberseguridad, se los has tocado casualmente. Seguridad, cybersecurity, sostenibilidad, obviamente innovación y modernización, el tema de educación. Súper, ¿vale? es clave. Y el otro es infraestructura, o sea, las capacidades de infraestructura que se necesitan. Pero puntualmente el de educación es muy importante porque, a ver, ahí va a haber ya es un gap, hay una falta de talento técnico en América Latina. Wow. Según IDC, para el 2026 va a haber una falta, una falencia de 2.5 millones de profesionales que las empresas van a necesitar, ¿no? Entonces, pensando en eso, hemos diseñado diferentes programas para generar capacidades en el mercado, en las comunidades y hasta de forma gratuita. Súper. Tenemos un programa aquí en América Latina, en AWS, que se llama Massive Training, para entrenar masivamente de forma gratuita, tanto en AI como en capacidades de la nube. Brutal. Tú puedes buscar talento-cloud.com. Les damos el video al final para que... Si ahí les ponemos el link, Talento Cloud, ahí encuentras temas de la nube. Y hay otro que es aws.genai.talento-cloud.com, donde encuentras módulos, digamos, entrenamientos específicos de GenAI. Pero hay algo muy importante, Julito, y es que un tema es generar las capacidades, pero también nos hemos enfocado en generar los puentes o generar las conexiones de la gente que se está entrenando con los empleadores. Buenísimo. Entonces, eso es lo que hace mucha falta. Mucha. Porque hay mucha gente que estudia, pero bueno, ¿dónde aplico? ¿Qué hago? Exactamente. Entonces tenemos también un área que se llama Skills to Job. Es un programa global de Amazon, pero en Colombia es el primer país de América Latina donde lo trajimos el año pasado. Y conectamos a este grupo de personas o de gente que se ha entrenado con empleadores. El año pasado hicimos una alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Trabajo. Y trajimos aliados nuestros, clientes y partners nuestros, y podemos conectar a más de 1.500 personas que han estudiado capacidades de tecnología o de AI con esos empleadores, y se pudieron cerrar cientos de vacantes que estaban disponibles y que no sabían cómo conectarse. Generaciones que están viendo este video de múltiples edades, 3 cosas que tú les digas: aprendan esto, averigüen esto, investiguen esto, porque es lo que se viene y lo que ya está en este momento en el ambiente. Para las generaciones, obviamente el tema de AI, inteligencia artificial, AI, pero no casarse con un modelo. Mi mensaje es no fijarse con un modelo, saber interactuar diferentes modelos, integrarlos, si es para video, si es para contenido, si es para texto, si es para imagen, si es para procesos más de negocios. Hay diferentes, digamos, que modelos que hacen más afín a un caso que otro. Entonces, abrirse y entender cómo usar diferentes modelos. Eso para los estudiantes, ¿no? Buenísimo. Para las empresas, justamente la capacidad es para que mi empresa pueda usar los modelos que necesite para el caso de uso diferente. Puntual, claro. Es una plataforma como Amazon Bedrock, donde puedo usar de terceros o modelos nuestros, pero dependiendo de lo que haga más sentido. Entonces, creo que esos son como los tips generales. Daniel, gracias. Espectacular todo lo que hemos conversado. Yo creo que para finalizar, un libro. ¿Qué libro tienes en la cabeza como para recomendarle a la gente? Yo sé que tienes muchos, porque te has leído muchos. Leo mucho. Promedio anual de libros, así dato. 15, 18. Wow, súper. Que hay gente que lee mucho más. Sí. Tiempo, pero yo me trato de leer 1 y medio por mes. 1 o 2 libros, así que tú digas, vea, léanse eso que les va a cambiar esa visión de la tecnología o esa visión de querer. Hay uno que yo me leí, de hecho, antes del boom de GenAI, lo leí cuando estaba, digamos que muy curioso por AI. Sí. Se llama AI Superpowers. AI Superpowers por Kung Fu Lee, se llama. Es un autor, es un inversionista chino, y habla de justamente por así decirlo, la guerra
de AI entre China y Estados Unidos. Y es impresionante porque lo escribió en el 2019, 2020, y muchas cosas que están pasando hoy estaban ahí. De hecho, yo lo sigo por LinkedIn y él decía como, miren lo que yo decía en el libro, está pasando. Eso está muy bueno porque habla de la historia para quien quiera entender muy, muy básicamente y coloquialmente cómo surgió el tema de AI, pero también habla de lo que se viene y la proyección que el hombre tiene. Entonces, AI Superpowers, a nivel de tecnología, AI me ha gustado mucho. Y hay otros más de negocios, ¿no? Hay otros que digamos que para el que le gusta más el tema de negocios o de liderazgo, me acabo de leer uno que me gustó muchísimo, se llama Tus próximos 5 movimientos, Your Next 5 Moves. Muy, muy recomendado para emprendedores, para fundadores de empresa, para líderes, que busca un tema estratégico y de liderazgo. Ese me encantó, de los recientes, ¿no? Sí, ya. Daniel, ya para cerrar, esta estrategia se llama como articulando el cubo Rubik, le digo yo. ¿A quién crees que podríamos articular con este cubo, llámese el sector público, privado, de X o Y empresa, que tú creas que podría estar sumando el ecosistema de adaptabilidad de las tecnologías emergentes, de qué puede sumar? ¿Quién crees que podría estar acá sentado para hablar de todos estos temas que son tan importantes para poder decantar las tecnologías emergentes? Mira, yo creo que un cubo Rubik, y esta me cogió de sorpresa. Esa es la idea. Un cubo Rubik lo que busca justamente, no puede funcionar si no tiene, digamos que, todas las piecitas en lugar. A mí me gusta mucho el cubo Rubik, y a veces que se cae o algo y se pierde una pieza, chao. Y yo creo que eso es mi mensaje. No hay alguien específico que sea el que vaya a manipular el robo cube. Yo creo que lo importante es la conformación en sí del cubo. Entonces, la analogía es porque yo creo que los diferentes actores, el sector privado, el sector público, la empresa privada, la academia, tenemos que estar muy sincronizados para que Colombia sea un país referente. Nosotros como Amazon en Colombia tenemos un sueño y un propósito de que Colombia sea el país más innovador de habla hispana. Y eso no lo logramos solamente nosotros como Amazon. Eso se busca con alianzas y conectando los diferentes puntos. Me encanta. Con los clientes, con los estudiantes, con el gobierno, con las entidades públicas, con la entidad privada. Entonces, lo único es que haya una cohesión y hay un diálogo para poder visualizarlo y llegar a eso. Daniel, gracias por tu tiempo, abrirnos las puertas de AWS. Bienvenido a Cacharrear siempre. Y bueno, sugerir a cacharrear un tema pues único a todos, y cuando quieras acá estamos. Bueno, gracias, y después me dejas armarlo. Pero gracias por la invitación. Como ustedes ven, aquí tenemos de fondo el tema de nuestra cultura, que es un tema diferencial muy fuerte. Estamos hablando ahorita de cómo es un diferencial no solamente en AWS, en Amazon, en Prime, en Alexa, y yo creo que las empresas muchas veces nos buscan, uno, por la tecnología y la constante innovación, pero también porque los ayudamos mucho a tener una empresa con una cultura muy afín a lo que ellos quieren, pero con una estrategia clara. Entonces, el tema de la visión nos encanta compartirlo. Siempre bienvenidos a charlar aquí y a que cacharriemos más. A cacharrear pues, pilas pues. Gracias. Un placer. Gracias. A ti. Chao, muchachos.